Ok chicos, este video más que nada es para aclarar algunas dudas, sobre todo del ADA 3, que hay muchas dudas por ahí. Entonces hice esta actualización y pues bueno, vamos a lo que es el ejemplo 1 de lo que es el ADA 3. Dice: si el costo por minuto de una llamada entre celulares de una compañía es de 0.98 con IVA incluido, calcula el costo de una llamada que duró lo siguiente. Entonces aquí no les voy a pedir que se maten mucho. Sé que abajo hay una leyenda que dice el IVA es el 16% y sin el IVA la llamada vale 1 punto tanto. Entonces hagan caso omiso de eso y van a trabajar con el valor de 0.98. Con 0.98 lo escriben y ya sacan lo que es la duración de la llamada de 1 minuto, de 3, de 5, de 7 y de 9, ¿no? Ahí más o menos lo están viendo ustedes en lo que es la tablita azul. Luego veo que hay un poquito de detalle con lo que es dominio, rango e imagen. Dominio y rango se supone que pues ustedes ya más o menos se los expliqué en el video anterior, ya más o menos lo deben de entender. ¿Qué es imagen? Imagen es lo mismo que rango, solamente que hay preguntas específicas que les piden números. Ahorita vamos a explicar a qué procede con eso. Si volvemos a las definiciones, dice que dominio se obtiene a través del eje X, rango se obtiene a través del eje Y la imagen es lo mismo que rango. ¿Ok? Bueno, vamos al ejemplo entonces. En la siguiente tabla se presenta el ancho en metros de diferentes bardas rectangulares que tienen como base 7 metros y el área de recubrimiento necesaria para pintarlas en metros cuadrados. Entonces tenemos el ancho de cada barda y el área en metros cuadrados de lo que se va a pintar. Si es 1 metro se pintan 7, si son 2 son 14, si son 3 son 21. En el caso de 1.5 pues la mitad de 7 es 3.5, entonces 10.5, 17.5 y 24.5 respectivamente. ¿Cómo podemos representar esto? Esto se puede representar a través de la siguiente función. La función es f de x es igual a 7x. ¿Por qué f de x es igual a 7x? Recuerden que x es el valor que se sustituye en la tabla. En la tabla tenemos los valores 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5. Si estos valores los sustituimos en la función, por ejemplo, f de 1 es igual a 7 por 1. Recuerden que cuando una letra está pegada a un número se está multiplicando. Entonces f de 1 es igual a 7 por 1. 7 por 1, ¿cuánto es? 7. F de x es igual a 7x. Lo voy a sustituir por el 2. F de 2 es igual a 7 por 2. Entonces f de 2, ¿cuánto es? 7 por 2 y 7 por 2 es 14. Lo mismo si fuera 3. F de 3 sería igual a 7 por 3, que en este caso sería 21. Entonces es importante ver por ejemplo, si en este caso f de x fuera igual a x, pues que no tuviera el 7, entonces tanto lo que es el ancho y el área pues tendrían el mismo valor, porque la x no tiene nada que lo esté multiplicando. De hecho hay un ejercicio en el que creo que les va a aparecer f de x es igual a x, entonces tanto lo que vale un lado vale el otro. Es algo muy sencillo de entender, entonces yo creo que no puede haber ningún problema. Por último tenemos la gráfica. Esta gráfica que están viendo en pantalla representa los valores de la tabla anterior, la que les estaba comentando. Entonces, si se dan cuenta, lo que es el ancho se toma como el valor del eje X y lo que es el área en metros cuadrados se toma como el valor del eje Y. Entonces, ¿cómo procede esto? Recuerden que el ancho es el eje X y el área es el eje Y. Entonces, si yo tengo de ancho 1 metro en lo que es el eje X, voy a voy a recorrer, por así decirlo, en el eje X desde el punto 0, desde el origen, que es el centro. Ustedes eso ya lo deben de saber. Desde el centro voy a recorrer 1. Entonces, de izquierda a derecha llego hasta el 1, que es que está representado ahí con unas líneas rojas. En la parte de abajo pueden ver el número 1
Entonces ya llegué a 1 y me dice que el área son 7 metros. Entonces voy a subir 7 de abajo hacia arriba, desde donde está el 1 hasta llegar a 7, de abajo hacia arriba. Aquí tengo el 1, entonces voy a caminar hasta el 7. Si se dan cuenta en la gráfica, si recorro 1 de izquierda a derecha y luego recorro 7 de abajo hacia arriba desde donde me quedé en 1, ahí tengo ubicado el punto que se está reflejando por medio de la tabla. Entonces, por ejemplo, si el ancho es de 1.5, se supone que el área es de 10.5. Hago lo mismo con el segundo valor. Recorro 1.5, lo pueden ver en la parte de abajo. Después del 1, pues el 1.5. Recorro hasta el 1.5 y desde donde me quedé subo su valor, que es 10.5. Entonces subo un poquito más, me doy cuenta de que el siguiente punto va a quedar un poquito más alto y hasta ubicarlo en la parte de 10.5. De hecho, ahí mismo en color rojo se ve. Lo mismo hago si mi valor fuera 2. Si mi valor fuera 2, recorro, me voy al origen en la parte de abajo. De izquierda a derecha me voy, entonces desde el origen llego hasta el número 2 porque son 2 metros de ancho, y luego subo 14 en el eje Y. Voy a subir hasta el número 14, que va a quedar un poco más alto que el punto anterior, y ya voy a llegar y voy a ubicar mi gráfica. Lo mismo hago con los demás puntos y posteriormente los relaciono y van a ver cómo se puede ver la línea que va dándole continuidad a los valores de la tabla. Hasta aquí yo creo que no hay ningún problema. Ahora vamos con el dominio y el rango. El dominio se obtiene a través de lo que es el eje X. Entonces, yo les había dicho que en una función que es f de x igual a x, el valor sería, por ejemplo, menos infinito y más infinito. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto de inicio y un punto final. En este caso sí lo tenemos. Si el dominio se obtiene de izquierda a derecha, que es en el eje X, ¿cuál es el primer valor que estamos tomando? Es el valor 1. De hecho, aquí lo podemos ver en la tabla. En el ancho, el primer valor es 1 y igual en la gráfica es 1. Y nuestro último valor, hasta donde nos pide que está graficar, es 3.5. Entonces es desde el valor primero hasta el valor final. Entonces tenemos que el dominio es 1,3.5. Entonces ya ahí tengo mi dominio. Mi dominio lo saco con el eje X. ¿Cómo saco el rango? El rango, entonces, si el dominio es el eje X, el rango es el eje Y. Entonces, ¿cuál es el primer valor con el que trabajo a través del rango? Pues es el 7. Entonces trabajo a partir del 7 y hasta el 24.5, que es el punto más alto que tengo en mi rango de eje Y. Ahora, vamos con el último punto. ¿Cuál es la imagen del valor de 1 metro? Recuerdan que les dije que rango es lo mismo que imagen. Entonces, si me está pidiendo la imagen de 1 metro, entonces es 7. De hecho, se puede ver reflejado en la tabla directamente. El rango de 1 es 7. El rango de 1.5 sería 10.5. El rango de 3.5 sería 24.5. Sería su valor en la gráfica, por así decirlo, porque el valor del ancho, por ejemplo, de 1 metro le corresponde a 7 metros, el valor de 3 le corresponde a 21, así como está en la gráfica directamente, y en esa parte no hay ningún problema. Entonces tenemos que dominio se obtiene a través del eje X, el rango se obtiene a través del eje Y y la imagen se obtiene de la misma manera que el rango, porque son lo mismo, solamente que en números específicos les van a poner su valor directo a como está en la tabla, dependiendo de lo que les pida. Si les pide el 1, el 1.5, el 2, 2.5, el 3, 3.5, ya le ponen su valor. En la construcción de las tablas, pues yo creo que no hay ningún problema tampoco. Ya les dije, primero toman el eje X
como la parte primera de la tabla y el eje Y como la parte 2. Entonces primero siempre recorren a través del eje X o ubican el primer número en el eje X y luego suben a través del eje Y. Yo creo que hasta aquí no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me lo escriben abajo del blog y pues si hay alguna actualización les estaré avisando por medio de la página. Cuídense mucho y cualquier cosa estamos en contacto.